¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. Este 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos nuevamente en una edición de El economista callejero. Hoy quien les habla, Heraclio Lavandera, tiene el gusto de presentar a quien nos acompaña acá en este estudio que hoy está repleto. Néstor Grajales, como siempre, nuestro compañero de tertulia, básicamente, en este y otro programa más que el grupo Doxa realiza en esta emisora. Está Ricardo Sclavi, que es nuestro experto en los universos turísticos del país, y siempre nos pone al día en los temas de agenda, y Henry Tejera, que hoy ha traído algo que me interesó muchísimo por dos puntas: bibliotecario e historiador, así que amante de libros y amante de la historia. Bueno, y estamos una vez más en el programa de la radio, analizando los temas de economía, caminando por la ciudad, y tenemos un escenario, digamos, que creo que marca, en realidad es un número mágico, ¿no? Más que nada. Es el tema de los 100 días del gobierno, que en estos días, estas jornadas se están cumpliendo. Exacto. ¿Usted qué opina, estimado Grajales? Yo he visto en redes menciones de esto reiteradas, incluso vi algún cuestión que circuló en Instagram, supongo que en TikTok también, preparación de temas de las realizaciones hechas por el gobierno, justamente facturado, digamos, por el propio gobierno. También he escuchado críticas de los que, no solamente de lo que se ha dicho que el gobierno no ha hecho, sino lo que al decir hicimos esto, empezaron a puntear y bueno, no vieron que había tanto hallazgo. Entonces estos días ha sido un ping-pong. ¿Usted qué opina, mi estimado amigo? Bueno, buenas tardes, Heraclio, audiencia, con tertulios acá en el estudio. Ciertamente el número 100 o los 100 días es un número icónico. Se toma como referencia en todas las instancias de un nuevo gobierno, no solo acá, en general. A nivel global se habla un número mágico de la política occidental, digamos, sí, ¿no? Exacto. Se habla de los primeros 100 días de gobierno, por aquello de que se considera que el gobierno nuevo, entrante, para tener éxito, y yo digo para tener tiempo también, en la implantación de las medidas de gobierno que se supone que los gobiernos ya tienen planificadas desde antes de asumir, cuando son puestas a consideración del voto ciudadano. Los gobiernos enseguida tratan de hacer un despliegue de toda esa batería de medidas, de decisiones, cambios en muchos casos con respecto a los gobiernos anteriores, también en el entendido de que las reformas grandes, las reformas estructurales, hay que hacerlas con tiempo. Y también están los analistas políticos, los politólogos, que dicen que, en el mundillo de la política también se habla de eso, de que las grandes reformas, sobre todo algunas reformas que no son o pueden no resultar muy simpáticas con la población, hay que hacerlas enseguida. Claro, porque en realidad está la cola de la popularidad que te da una elección, ¿verdad? Exacto.
todavía en épocas de luna de miel, digamos. Entonces, hay por decirlo de alguna forma, un grado mayor de tolerancia de la opinión pública a determinadas acciones o medidas que el gobierno pueda tomar. Ahora bien, en comparativa, el gobierno que le antecede al gobierno actual, el gobierno del presidente Lacalle Pou, lamentablemente, digo lamentablemente, para todos, no solamente para el gobierno anterior, lamentablemente no pudo desplegar en esos 100 días su batería de medidas, sus planes, ustedes recordarán, la famosa pandemia del COVID. El gobierno asumió y a los 15 días ya había explotado todo, ¿no? Y desde ahí hasta un plazo de no antes de los 2 años, el gobierno tuvo que tomar medidas paliativas y medidas condicionadas por una crisis, por una pandemia global, además, ¿no? País y global. O sea que los 100 días en el gobierno de coalición de Lacalle Pou no... Sí, se pasaron en la pandemia. Se pasaron la pandemia, no contaron. Después hubo algunas medidas, algunas reformas de las que el gobierno entendía que se debían de hacer, que algunos creen que se tomaron muy a contramano, ya pasadas de tiempo. Inclusive alguien puede hasta creer que influyó eso también en el resultado electoral. Si vamos a los 100 días de este gobierno, lo que tenemos es silencio de 10 segundos para documentar de una forma más o menos gráfica lo que han sido hasta ahora estos días, El otro día escuché un reportaje que se le hizo a Valeria Ripoll, Ajá. que ha reapareció en la tele, en la ¿no? televisión, claro. Uh-huh. Pero el reportaje que menciono no fue allí. Sí, fue en la tele, sí, pero no fue en el programa de panelistas que ella participa habitualmente, sino uno más específico. Fue el programa de Pettinati, y entonces en la radio azul. Sí, ahí está. Sí. Y Pettinati le pregunta qué opinaba de los logros del gobierno. Ajá. Paréntesis. Recordemos que en la anterior instancia, en la anterior administración, cuando decían esa pregunta a Carolina Cose, la actual vicepresidente, decía silencio, y miraba y decía, no hay nada. Yo Claro. pensé que Valeria Ripoll iba a ser algo parecido, digamos, como una especie de vendetta, Claro. pero dijo algo más cruel, y lo más destacado fueron las renuncias. Y tiene razón, ¿no? Sí, y después, destacado mediáticamente, ¿no? pero es que conversando después en el transcurso de la entrevista sobre los motivos que estaban arriba de la mesa y que eran dignos de evaluación, efectivamente uno razona que lo más relevante en estos 100 días han sido las renuncias, que han sido algunas grotescas y caricaturescas. Increíble. Y yo alegaría, creo que Ripoll también lo dijo, yo alegaría el cierre de la biblioteca, que me parece que simbólicamente y materialmente es un baldón que ya tiene este gobierno de Orsi. Y mucha gente preocupada por ese tema, ¿eh? Sí. Muy preocupada. Es un símbolo porque a ver, muchas cosas de las que tiene la biblioteca están digitalizadas, uno puede consultar por vía digital, pero a ver, la Biblioteca Nacional, la primera vez desde su existencia, estamos hablando desde el siglo XIX, que ocurre esto, y además con una falta de oportunidad, la decisión que
fue tomada el día del libro, justamente, increíble. Increíble. Yo creo que eso sí, si uno razona quién lo dijo, que quién recomendó que se hiciera, la oposición al gobierno, ¿no? Porque realmente, o dicho de otra manera, no hay frutilla más rica para dejarla a la oposición actual, Claro. que esto de cerrar el día del libro a la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero desde el punto de vista cultural, y ahí sí me siento particularmente afectado, porque yo creo en la cultura, creo en los libros, soy gran amante de los libros, y creo que los libros en realidad son la puerta, siempre digo, ¿no? Los libros son el aeropuerto para salir volando de la ignorancia, del mundo de la ignorancia, ¿no? Claro. Y la Biblioteca Nacional además ha sido clave para que muchos profesionales del país, muchas personas, hayan salido de su estado, digamos, hayan salido de su estado, digamos, de desconocimiento de temas, precisamente gracias a esa institución que, a mi juicio, no sé, habrá motivos. Yo creo que nadie ha explicado en forma amplia por qué se tomó esa decisión, pero es absolutamente infeliz. Sí, totalmente. Y figura entonces en los logros de este gobierno. Exacto, de los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Y ¿qué más? Es corta la lista, ¿no? Silencio. Es un silencio atronador, ¿cómo se llama esa figura literaria que utiliza una contradicción para describir? Tiene un nombre eso. Oxímoron. Oxímoron, ahí está. No me salía la palabra. Un silencio atronador. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y estamos nuevamente en este programa del economista callejero. ¿Sabía Grajales que para sus misterios logísticos, Locker Habitat es la solución más fácil y segura? Entregar y retirar paquetes sin misterio en más de 100 locales de todo el país, también en Plaza Italia. Es un nuevo servicio que tiene... es nuevo eso. Sí, y además me parece que es muy práctico, porque esto antes generalmente se utilizaba el correo o en lugares, en Terminal de Tres Cruces hay lugares donde se pusieran bolsos, pero no, paquetes, ¿no? Encomiendas, sí. Ahí va. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, son lockers, son espacios, casillas, donde uno puede entregar un paquete y otro puede retirarlo. Entonces, perfecto. Y hay en todo el país. Sí, exactamente. Eso me parece que es la virtud de todo esta... Muy bien, la gente de Habitat siempre pensando a nivel país, ¿no? Sin duda alguna. Una buena opción. Usted decía recién que no hay que ser injusto, ¿no? con el gobierno, ¿no? Que algún logro tenía. Y mencionaba... Y bueno, tenemos rebaja de combustibles de 7 centésimos el precio de la nafta. Para ser justos, bajó el gasoil, ¿no? Sí. Y esto sin sarcasmo, creo que bajó 2 pesos
el gasoil. Pero bueno, pero subió el boleto en Montevideo. Lo mencionamos en programas pasados, ¿no? Otra vez el temor de esa recaudación pseudo impositiva, manejando algunas tarifas, como en este caso el precio de los combustibles, cuando el petróleo se desploma, acá el combustible se mantiene o sube. ¿Cuánto bajó? ¿Cuántos dólares bajó el petróleo? Y bajó unos cuantos. Yo no tengo la cifra exacta, pero no menos de $10, ¿no? Sí, y además, precisamente la norma que se había instalado ya en el gobierno anterior, que fue algo que al principio dijeron, sí, es poquito, pero después se mantuvo y fue recurrente, y cada vez que bajó el petróleo, sí, bajó el combustible. Digamos, se ha dicho por ahí que las tarifas importan una recaudación impositiva sin pasar por el Parlamento. Para crear un impuesto hay que pasar por el Parlamento, o para subirlo, ¿no? Y en el caso de las tarifas, como hay regímenes que son de naturaleza monopólica, el caso de combustibles es uno de ellos, aumentar o no bajar ese tipo de movidas significa la mejor recaudación por parte de la administración, y de hecho es un aumento de impuestos, porque lo paga todo el mundo. Exacto. Y eso afecta a su vez a todos los bienes que consumimos de todo tipo. Exactamente, es un impuesto al consumo, un impuesto encubierto al consumo, y un impuesto a la producción. Salvando el caso del gasoil, a ver, hay muchos emprendimientos comerciales, especialmente de gente de recursos económicos limitados, ¿no? De grandes establecimientos, de grandes empresas que de pronto utilizan vehículos a nafta. No, pero además también, y esto es quizás lo más invisible del problema de los combustibles y de la energía en general, es que el precio de los combustibles incide en el precio final de todos los bienes de consumo de la canasta, y de lo que no está en la canasta elemental, digamos, de todas las familias, pero porque, a ver, para transportar tanto un alimento como un vestido, un calzado, se hacen en camiones o en camionetas o en vehículos que están movidos, traccionados por justamente combustible. Entonces también esto incide sin contar también cuando el proceso industrial de producción de ese producto también se realiza con combustibles fósiles. Entonces ahí es el tema de justamente de visualizar el impacto que la variación o no variación, o variación chiquitita, como sigue en este caso, del combustible, puede incidir en el costo final de la economía. Otra cosa sobre el tema combustibles, no está claro, no se ha comunicado bien de cuáles son los mecanismos que el gobierno va a utilizar para la fijación de precios y cómo lo va a comunicar. Se habla de que van a hacer ajustes bimensuales, pero yo no escuché ni tengo claro cómo que si se va a mantener los mecanismos que estaban indicados, que además, a ver, eso es ley, ¿no? Eso es ley, ¿sí? Está establecido en la LUC, que se intentó derogar por algún grupo de ciudadanos y no se lograron las mayorías para derogarla, y con esas, bueno, y otras cantidad de cosas, ¿no? Ahora, yendo otra vez al tema de los 100 días del gobierno, no tenemos más novedades. Sí, otra que... Yo le iba a pasar una de que tiene que ver con el turismo interno, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la frontera con Brasil, que todas las estaciones de servicio que están hasta 20 kilómetros de la frontera de Brasil tienen
actualmente un descuento de un 24% del IMESI. Ah. A partir del 1 de julio van a tener un 32% Cierto, del IMESI. cierto. Hasta en eso el combustible importa, ¿no? Sí, eso importa sí, porque la gente que va a la frontera por lo menos se frena y no echa combustible del otro lado, ¿no? Porque si no estuviera esa diferencia, el combustible en la frontera es más barato. Ahora, pues me robaste la idea justamente en el sentido de que iba a mencionar por ese lado. Y yo iba a mencionar algo que capaz que es medio disruptivo, pero me pregunto, ¿por qué el privilegio tienen que tenerlo los que están en la frontera con Brasil en este caso, como se da en el caso de los de Pero escuchame una cosa, ese privilegio para los que andan en vehículo, acá en Montevideo hay privilegio para la gente, para las compañías de ómnibus y para la gente que anda en ómnibus, que está subsidiado el gasoil gracias a los gravámenes que tiene todo el resto del funcionamiento del transporte. Se subsidia las empresas y el boleto de Montevideo, solo el boleto de Montevideo. Sería bueno que esas ventajas que ahora se aplican, porque hay un diferencial muy importante con Brasil, se expandiera a los usuarios comunes, a los ciudadanos en común. Y como lo mencionó Ricardo a la pasada, capaz que quedó medio escondido el comentario Ricardo, pero subió el boleto, ¿no? O sea, bajó el combustible, subió el boleto. Y si hablamos de un gobierno nacional pobre, por decirlo de alguna manera, en medidas, en acción, el gobierno departamental de Montevideo no le va en saga, ¿no? Hasta ahora, nada, ¿no? No sé si ustedes escucharon algo. Sí, que yo no tengo intentar regularizar titulares, ¿no? Del gobierno, no sé. Personas contratadas y que estaban en un el intendente Vergara está acá. No sé dónde está o está de viaje. No, hasta donde yo sé no, está por acá. Porque yo no sé dónde, pero no lo escucho hablar, no sé dónde está. Sí. Hablando de la intendencia y también, perdón, seamos justos, ¿no? Todavía no hubo cambio de gobierno, ¿no? Sí, pero en periodo de transición ya el hombre tendría que tener otro protagonismo, sobre todo considerando que no cambia el signo del gobierno, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, otra cosa importante, Heraclio, ya que estamos en una miscelánea de cosas, viste que en el Mides falleció una persona en la calle. Logró, es cierto, antes se ponía el grito en el cielo por eso. Ahora no. Yo creo que hay que poner el grito en el cielo por esas cosas. No deben fallecer uruguayos en la calle. Pero antes se ponía el grito en el cielo y ahora parece que es menos grave. Es menos grave, ¿no? Otro tema, el tema Mides. El sindicato de Mides consiguió rebajar a 6 horas la jornada de trabajo, ¿no? El ministro parece que accedió, el ministerio accedió a bajar la carga horaria, pero se va a contratar personal, porque si no alcanzan las horas. A ver, ¿cómo es eso? Hombre de trabajo. ¿Cómo es eso? Parece que las 6 horas va a ser la jornada laboral de él, pero se va a contratar gente. Se bajó de 8 a 6 horas. Claro, pero se bajó la carga horaria, o sea, hay un aumento considerable del sueldo. Un aumento de sueldo y a su vez se va a contratar gente, porque las horas que esa gente no las trabaja son necesarias. Las funciones que cumplen porque no se cumplen. No se cumple la función y bueno, y sabido es para el Mides este periodo es un periodo de zafra ahora, ¿no? Porque todo lo que implica el tema invernal, se va a contratar gente para cubrir esas horas que por supuesto que gratis no van a trabajar, ¿no? Claro, con razón, entonces se ve que esa es la lógica de los pedidos que reclamaba el sindicalismo. Pareciera que sí, ¿no? pareciera que sí.
y se estará cumpliendo entonces una premisa que era la aspiración, pero en realidad, porque decía que el que bajara la cantidad de horas de trabajo aumentaba la cantidad de puestos de trabajo, decía. Bueno, sí. Aparentemente Sí. sucede de esa manera. Sí. Aumenta el presupuesto también, ¿no? Sin duda alguna. En fin. Ahora, no es garantía de que reduciendo la jornada laboral haya más puestos de trabajo, porque una persona que trabaja 6 horas y de la que tiene ganas de trabajar, tiene 2 trabajos y le saca el lugar a otro. Sin duda. Y seguimos recorriendo la ciudad en este programa del economista callejero y vamos a entrar en asuntos turísticos. De turismo en junio. Buenas tardes, audiencia. Un saludo para la gente que nos está escuchando hoy. Un saludo para Mirta, que me está escuchando desde allá desde el Pinar. Y un saludo para Ana Laura, que seguramente también nos está escuchando. Saludos para Ana Laura. Prontamente, ¿no? Por algún dato de sugerencia, el WhatsApp del 099-308-294, los que nos escuchan por radio en www.radiofenix.com.uy. Sí. Bueno, y está la app de Radio Fénix. Tienen la app y, por supuesto, ya que estamos con los anuncios de medios, sí, recordar que Doxa, el grupo que amamanta este programa y al programa de los jueves a Ventana Abierta, tiene su canal Doxa UI, donde están todos los contenidos vinculados a los programas de lunes y de jueves. Y tenemos que no le damos la trascendencia que merece, la difusión que merece. Tenemos el perfil en la red LinkedIn, ¿sí? Una red que ustedes saben que se mueve en el ámbito profesional, y todos los artículos que nuestro experto en ciberseguridad, Henry Tejera, nos comparte aquí al aire, los tenemos en la cuenta de Doxa, en LinkedIn, publicados todos los artículos que nuestro amigo Henry comenta acá. Y es bueno señalarlo porque son todos muy interesantes. Bueno, en junio el tema de actividades turísticas no tiene casi agenda por temas. La gente se acobarda con el frío. Sí, pero hay mucha que se va a las termas. Ah, cierto. Tenemos a 367 kilómetros Almirón con agua salada. Esa es la más cercana de Montevideo, y la más lejana Arapey a 572 kilómetros, aproximadamente 7 horas de viaje. Si va en vehículo, no si va en avión por salto, claro, es menos tiempo. Está Guavillú a 435 kilómetros, Daimán 481, San Nicanor 493, la de Salto Grande a 508 kilómetros y Arapey a 572. Y quería destacar algo que viene más adelante, en agosto y en octubre. En agosto, el 3 y el 4 de agosto, se va a realizar en Paysandú, en el Espacio Cultural Gobi, una instancia preliminar pero oficial de tango enmarcado en el Campeonato Mundial de Tango, que se va a realizar del 13 al 26 de agosto en Buenos Aires. O sea, de ahí van a salir los representantes bailarines de tango. Mirá qué bien. A representar a Uruguay. Actualmente están las inscripciones abiertas y hay 50 parejas inscriptas que son de Canelones, de Rocha, de Montevideo, de Rivera, de Salto, de Maldonado y de Paysandú. El tango es patrimonio nacional también, como el candombe. Y hablando de patrimonio, el 4 y el 5 de octubre es el Día del Patrimonio. Y el gobierno, con la anticipación que siempre corresponde, este año la consigna es 1825-1830 bicentenario en todos los pagos, conmemorando el bicentenario de la
emancipación nacional. Este día se empezó a celebrar en 1995 a instancia del arquitecto José Luis Livni, que es un arquitecto arachán, o sea, de origen de Cerro Largo, y que lo propuso y apareció desde ese año. Todos los años se hace un especial. Creo que el primero fue de Pivel Devoto, si no me equivoco. Sí, es posible. Bueno, y lo interesante de esta fiesta del patrimonio es que quienes pueden inscribir las actividades, ¿no? Toda institución pública, privada o grupos de vecinos organizados que se sientan identificados con la finalidad del evento nacional del Día del Patrimonio. Hay un correo electrónico del Ministerio de Educación y Cultura, dia@patrimonio.mec.gov.uy, para solicitar algún tipo de orientación. El requisito que hay que cumplir es que la propuesta esté acorde a la temática de la convocatoria, o sea que acá estemos en el Bicentenario, en ese periodo, hablando del Bicentenario, y que la actividad sea gratuita. O sea, reiteramos el correo electrónico por si a alguien le interesa, algún grupo de vecinos. Dia, sin tilde, es dia@patrimonio.mec.gov.uy. Bueno, y digamos que lo central son el 1825-1830, el Bicentenario. En realidad el Bicentenario es la declaratoria de independencia de la Florida, que tuvo representantes de 14 pueblos de 1825, del pueblo Guadalupe, que hoy es Canelones, de San José, que es San José de Mayo, de San Salvador, que es Dolores actualmente, de San Fernando de la Florida, que es el lugar que nosotros decimos Florida, Nuestra Señora de los Remedios, que es la ciudad de Rocha, San Pedro de Durazno, que es Durazno, San Fernando de Maldonado, que es Maldonado, San Juan Bautista, que es San Bautista, San Isidro de las Piedras, que es Las Piedras, Rosario, del pueblo Vacas, que según me decía Heraclio es cerca, en las cercanías de el litoral ahí, el río Uruguay, ¿no? De Villa Soriano, de Pando, de Minas y de el pueblo Víboras, que es Carmelos. Todo eso fueron presididos por el presbítero de Canelones, Juan Francisco Larrobla. Y bueno, y ahí pasó lo que la mayoría de todos sabemos, que nos declaramos independientes de el Imperio del Brasil. Del Imperio del Brasil. A ver, y se expresó la primera voluntad independentista. Sí, pero del Imperio del Brasil y bueno, pero la posterior unión a las Provincias Unidas. Y quería destacar algo que no tiene mucha difusión sobre la bandera que tenía Uruguay en 1825, que es una bandera que tiene 3 fajas horizontales, celeste, blanca y punzó desde arriba hacia abajo. Esa era la bandera que tenía Uruguay. Posteriormente tuvo la otra de 19 franjas, 10 franjas blancas y 9 celestes, con el sol a la izquierda, similar a la que tenemos actualmente. Que tiene 9. Que total. Actualmente tiene 9, tiene 4 azules, pero ahora son azules, antes eran celestes. Sí. Y bueno, para terminar esto podemos hacer una ida a las sierras, en honor a María Urán, que hace poco me pasó un trabajo de minas y no lo había difundido. Bueno, un lugar excepcional es el Salto de Penitente, solo 148 kilómetros de Montevideo, a 25 al norte de Minas, unos 15 por la ruta 8, ingresando por un camino los 10 kilómetros restantes en ascenso. Lindo lugar. Bueno, con esto y un poco de leña los despido hasta el lunes que viene. Aprovechando como cola de lo que vos estabas contando de los temas históricos, porque este año es el
bicentenario, ¿verdad? Que no será Sí. demasiada trascendencia, vaya a saber por qué, pero sí digo que en Florida, en el departamento de Florida, se armó una comisión del bicentenario, que entre otras cosas, digamos, planteó, digamos, realizar espectáculos, homenajes, en fin, vinculados a esta conmemoración, a ver, uno si registra en el siglo pasado, sobre el 1925, se hablaba de la generación del centenario. De hecho, en 1925 se inauguró el Palacio Legislativo, porque Florida, en la Asamblea de Florida del año 1825, fue la primera instancia legislativa que tuvo el país. El primer parlamento se dañó en la Villa de San Fernando de la Florida. Uh-huh. Y sobre esta noticia, justamente, lo interesante es que siempre se mira el 25 de agosto, pero y con las polémicas que eso a veces trae, ¿no? Sí. Pero nadie escatima, o se escatima poco, en el 14 de junio, que fue la instancia en que se instaló la Asamblea propiamente de la Florida, o sea, el Parlamento de los Diputados de los Pueblos Libres, que son esos que tú mencionaste, Ricardo. Y entonces, a propósito de esto, en este año se resolvió la Comisión del Bicentenario y el Museo Histórico de Florida realizar una recreación del Rancho de la Independencia, según digamos, la tradición pictórica que hay en ese sentido. Hubo un pintor muy importante en Florida que se llamó Juan Coluchet, que hizo, según testimonios orales, hizo una recreación en un cuadro que se ha reproducido muchas veces, del Rancho del 25, ¿no? El Rancho de los Fernández, porque ahí vivía la familia Fernández. Bueno, el Rancho de los Fernández se va a recrear y se va a físicamente, una iniciativa que hace muchos años esperamos, porque por ejemplo en el predio histórico hay un lugar, es un baldío en definitiva, y no ha habido acuerdo hasta ahora de recrear allí. Allí hubo un museo durante muchos años, pero después que lo bajaron el museo, fue en la época de la dictadura militar que lo bajaron. Estaba muy viejo, hay un montón de, no tengo detalles de cómo se resolvió eso, pero recuerdo que fue en esos tiempos. Allí quedó un lugar plano, digamos, muy bien arregladito, muy enjardinado, pero nada más que un lugar plano. Bueno, hay una parcería muy importante en Florida, que es los Patricios del 25, y allí en su sede se va a realizar, ya se está levantando, ya está hecho, digamos, el rancho del 25, donde prácticamente están ultimando detalles arquitectónicos. Y qué bueno. Es probable que el siguiente paso sea recrear, al menos eso es lo que dicen quienes son responsables de este proyecto, recrear la vieja capillita del Pintado, que era lo que sería la iglesia catedral de hoy. Ahí estaba donde hoy está la iglesia catedral, estaba ahí un poquito corrida la capillita del Pintado, que se devocionaba a la Virgencita del Pintado, precisamente, que después fue rebautizada como Virgen de los 33. Dígame una cosa, Sí. don Heraclio, ¿y usted no está en la comisión esa? Bueno, cercano estoy. Bueno, Pero ya no, me parecía. pero como ciudadano. Ya me parecía, porque, Como ciudadano. a ver, hablando de cultura, historia, Florida, es imposible no tener a Heraclio como referencia, ¿no? Bueno, no soy el único. No digo que sea el único, pero tiene que estar. Bueno, como ciudadano sí. Bueno, Ahora que se viene el frío,
El próximo domingo 15 en Tres Cruces va a haber una gran tejida de prendas que hace una empresa conocida, con gente voluntaria que tiene ganas de tejer. Mujeres, hombres sí hay, también. Todos tejen. Bueno, nos vamos. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y llegamos al último bloque de este economista callejero. Y no se olvide Grajales que para todos sus misterios logísticos, esto es importante, Habitat instala los Local Habitat, que va a funcionar en más de 100 locales en todo el país. Eso es buenísimo. Y es muy práctico. Muy práctico. Me quedé pensando. Hay gente que día a día, todos los días, manda y recibe paquetes de un lado del otro. Los pone en Tres Cruces, en alguna compañía de ómnibus para que los lleven. Y la idea esta de Habitat es genial. Tiende a simplificar esa tarea, esa necesidad de la gente, y en todo el país, ¿no? Como Habitat en todo el país. Está bueno y útil. Exacto. Bueno, y ahora en este segmento vamos a hablar con nuestro experto en temas de ciberseguridad, Henry Tejera, como siempre presente en este programa, con gran dedicación además, porque Henry es muy pedagogo. Sí. Además, habla poco, pero es preciso, justo. Es científico. Da el clavo. Transmite lo que tiene que transmitir. Exacto. Hoy me trajo acá algo del bibliotecario al historiador, ya que estábamos hablando de historia. Sí, claro. ¿Y de la biblioteca? Por eso digo, a ver, ¿cómo es el tema ese, Henry? O cómo la inteligencia artificial en estos momentos está cambiando la forma en que nosotros buscamos y consumimos información. Para este tema hice una analogía con la biblioteca. Yo sé que no estamos pasando por un buen momento, así que voy a pedir a la audiencia un poquito de fe poética. Se imaginen que está abierta. Fe poética para permitir esta analogía. Imaginás que entrás a una biblioteca y le preguntás al bibliotecario, ¿tenés algún libro sobre la guerra grande? Que estoy estudiando el tema. El bibliotecario te responde, te dice, bueno, podés tener este libro, te los trae, y vos a partir de ahí te vas a encargar de hojearlo, sacar la información que te interesa, hacer el resumen, etcétera. Esta modalidad que siempre ha existido, de que existen las bibliotecas y los bibliotecarios, podemos compararla con lo que son los motores de búsqueda, ¿no? Como desde hace más de 20 años venimos buscando información en Internet. Vos tenés una pregunta, el motor no sabe nada sobre vos o casi nada, y te va a tirar una lista de resultados de páginas que considera, a través de diferentes algoritmos que emplea, que considera que tienen que ver con lo que vos querés. Bueno, ahora este paradigma de búsqueda está cambiando radicalmente con la llegada de la inteligencia artificial generativa, que después vamos a ver de qué se trata, lo de generativa.
Ahora, con la inteligencia artificial, es como si vos entraras a la biblioteca y le preguntaras al bibliotecario, ¿tenés algo sobre la Guerra Grande de Uruguay? Y el bibliotecario no solo te trae los libros, sino que te hace un resumen y te da una lección de historia porque se transformó en un historiador. Entonces, ese viene a ser un análogo, creo que es bastante acertado, de cómo hoy vos podés buscar a través de diferentes plataformas de inteligencia artificial generativa la información, en donde no solo te ofrece los vínculos, los sitios, sino que te hace un análisis y un resumen y aparte te da los sitios para que vos vayas a verificarlo. Este tema lo traigo a cuenta porque hace unos días una empresa que se llama StatCounter, que se dedica a las estadísticas de Internet, publicó una noticia en donde dice que por primera vez desde hace 10 años la participación de Google en el mercado global de búsquedas cayó por debajo del 90%. En 10 años, hace 10 años que no pasaba esto. En concreto, actualmente ahora tiene un 89.34. Si bien parece que no es significativo, créanme que lo es, porque Google ha dominado el mercado desde prácticamente que implementó su buscador, desde que está público, ¿no? Y en parte esta caída se debe a que las personas están usando cada vez más ChatGPT y algunos motores de búsquedas que integran inteligencia artificial primero para hacer las búsquedas. Entonces es un cambio que en este momento lo estamos viviendo y capaz que es un punto de inflexión que va a cambiar para siempre en la forma en que consumimos la información, ¿no? Y la procesamos. Ahora, esto claro trae algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, para hablar de riesgo primero tenemos que mencionar rápidamente qué es la inteligencia artificial generativa, que es un subtipo de lo que es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativo, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca no solo en analizar los datos o tomar decisiones, sino en crear contenido nuevo a partir de esos datos con los cuales fue entrenado, ya sea textos, imágenes, código de programación o música. Bueno, y ahora videos también, desde hace un par de años más o menos. Dentro de esta categoría de la inteligencia artificial generativa se encuentra lo que se conoce como modelos de lenguaje de gran escala, que las siglas en inglés son LLM, que se usan mucho para abreviar, como lo son ChatGPT, GPT, Cloud o Gemini de Google. Estos modelos aprenden a partir de cantidad de datos, de información textual, de imágenes, y generan respuestas que son coherentes y muy cercanas a cómo nosotros interactuamos con los humanos entre nosotros, ¿no? Que a diferencia de un motor de búsqueda convencional, donde vos ponías una pregunta y simplemente te listaba resultados que podían llegar a tener algo que ver con lo que estabas buscando. Ahora, este nuevo paradigma de cómo estamos buscando también, si bien tiene muchas ventajas porque es mucho más rápido, resumido, tenés un ping-pong, estos programas de inteligencia artificial tienen memoria, entonces vos podés tener diferentes sesiones y hablar sobre temas que estuviste averiguando días anteriores, la inteligencia artificial te conoce, se va a acordar quién eras vos, etc. Trae algunos problemas como lo que se conoce como los sesgos, alucinaciones y la ilusión de saber. En cuanto a los sesgos, estas inteligencias, estos programas informáticos se entrenan con datos. Entonces son los humanos que seleccionan los datos con los cuales alimentas a esta inteligencia artificial y eso puede generar algunos problemas, ¿no? Después tenemos lo que se conoce como la alucinación de la inteligencia artificial. Esto implica que puede llegar, y llega efectivamente, a inventar datos, cifras o fuentes que no existen. O sea, se equivoca. Y en general, si vos ves ChatGPT, por ejemplo, cuando lo usás abajo, dice ChatGPT se puede equivocar. Y la mayoría te lo ponen como advertencia. Entonces, básicamente, vos, si bien te facilita el momento porque te da la información resumida, obviamente que conviene siempre verificar la cuenta y el pensamiento crítico a la hora de analizar la información tiene que estar para evitar estos problemas. Entonces, también es importante considerar que la información se encuentra sintetizada y reformulada, por eso nuevamente volver al origen, saber de dónde saca esa información es fundamental. Si bien puede ser un buen punto de partida, siempre es necesario complementar con
otras fuentes de información. Cuando recién empezó la inteligencia artificial, uno de los problemas generativos, uno de los problemas que tenía era que no te citaba las fuentes. Generalmente apelaba, te decía, esta es mi base de conocimiento que está actualizada hasta tal fecha. Desde hace un año aproximadamente, la mayoría de ellas te citan específicamente la fuente de donde consultó y procesó esa información. Incluso te da un vínculo para que vos puedas ir y hacer un seguimiento. No nos da el tiempo, pero en otro momento vamos a hablar que también el modelo tradicional de motores de búsquedas tenían algunos problemas similares a la inteligencia artificial, sobre todo con lo que se conoce como el SEO, que es la optimizaciones de motores de búsqueda. Entonces muchas personas o empresas que tenían sitios en Internet escribían contenido no tanto para satisfacer a las personas que lo busquen, sino al algoritmo de Google. Porque aparecer en los primeros sitios, la primera página de búsqueda de Google implica dinero, implica negocio, generalmente a través de mostrar avisos, etcétera, te asegura una cierta cantidad de clic. Porque las personas no solemos paginar, es decir, pasar al segundo, tercero, cuarto resultado, nos quedamos con lo primero que nos dan. Y como las inteligencias artificiales fueron entrenadas también con las páginas web que existen, acarrean el problema del SEO con los motores de búsquedas tradicionales. Ahí el sesgo seguramente es correcto. Es lo que arrastra, digamos, se manipulan el ranking para que aparezcas primero y no necesariamente significa que sea un buen contenido, ¿no? Una buena información. Claro. Me dejaste pensando porque la inteligencia artificial funciona como una nueva biblioteca, sí, ¿no? A ver, la historia, como se trata ya de evaluar el pasado, muchas veces genera instancias en un sentido u otro, pero pone fuentes contradictorias a veces. Sí. A veces personas que están estigmatizadas por la historia como malos, vamos a decir, en el trabajo de inteligencia artificial van a aparecer como malos, sin que se pongan aquella otra biblioteca que plantea lo contrario. Para hacer una prueba, y resulta evidente esto que estuvimos hablando, abran DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, y pregunten cualquier cosa sobre el gobierno chino. Les va a decir que está fuera de su alcance, que no puede contestar. Y no hay forma que le hagas que hable del gobierno chino, etcétera. No. Claro. Bueno. Y está, ahí ya ¿Habrá sesgo ahí? ¿Habrá sesgo ahí? Se cubre los talones la inteligencia. Le conviene, sí. Pero bueno, en el caso de la inteligencia artificial acá, el ChatGPT y otras, podemos decir que es un bibliotecario que se leyó todos los libros de la biblioteca. Sí. Y si vos le preguntás algo y se acuerda. Pero es como Funes el memorioso. Claro. Solo guarda la información, pero no necesariamente la entiende. Claro. Sin duda alguna. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Se pasó rapidísimo. Muy rápido. Y recuerden que cualquier consulta, duda, sugerencia, comentario, etcétera, lo pueden hacer al WhatsApp que Ricardo nos va a decir ahora. El 099-308-298. Perfecto. Estimados, nos vamos. Hasta el lunes que viene. Adiós.